Aún en medio del ruido, Jesús tiene un mensaje para ti. Y cuando Dios habla, la vida cambia. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio aquí en Un Mensaje del Cielo podcast. El día de hoy vengo con toda la actitud y un nuevo episodio. Estoy feliz, estoy honrada, estoy dichosa de contar con tu presencia en este pequeño espacio del internet. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy especial y lindo, también muy importante, la Biblia. Si de casualidad no tienes mucho conocimiento, pero quieres iniciar en este mundo del estudio bíblico, pues este episodio es para ti. Y si por el contrario ya tienes más conocimiento, pero quieres seguir aprendiendo algo nuevo, este episodio también es para ti. Y si te intriga, simplemente te intriga todo esto de la Biblia, bueno, este episodio también es para ti. Quiero hacer un pequeño paréntesis y disculparme nuevamente por mi voz. El día de hoy tengo alergia, fuerte alergia, y mi nariz está congestionada. Entonces, si en algunas palabras o sonidos sueno rara, es porque mi nariz está muy congestionada y pues, bueno, espero que eso no sea un impedimento y espero que me puedas excusar. Cerrando paréntesis y ya para entrar en materia, ¿qué es la Biblia? ¿Y por qué debemos leerla? ¿Qué significa la palabra Biblia? Son algunas de las preguntas que estaremos resolviendo hoy. La palabra Biblia viene del griego biblios, lo cual significa libros, hablando ya en plural, o colección de libros, también en plural. Un poquito de anatomía de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros en total y dividida en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también conocido como Viejo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27. El Antiguo Testamento se divide en 5 grupos de libros. El primer grupo, el Pentateuco o la Ley, también conocido así, son los 5 primeros libros. Libros históricos, los 12 libros que le siguen. Libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Antiguo Testamento contiene el principio de todas las cosas, la creación, también la historia primigenia de la creación y la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento también se compone de 5 grupos, empezando por los evangelios. El segundo grupo sería un libro histórico que sería Hechos o Hechos de los Apóstoles, también se conoce así. El tercer grupo serían las cartas paulinas. ¿Y por qué se llaman cartas paulinas? Bueno, porque Pablo las escribió, entonces se le atribuye ese nombre. Cartas paulinas. Cartas generales sería el cuarto grupo, ahí tiene 7 libros. Y por último, tenemos un libro profético que sería Apocalipsis. Bueno, no entré en detalle del libro por libro, pero pues tú lo puedes hacer allá con calma, ir libro por libro. Pero más o menos estos son los grupos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Volviendo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene la historia de Jesús manifestado al mundo como nuestro Salvador. También contiene el nacimiento y el desarrollo de la iglesia. Y bueno, también revela los acontecimientos futuros, venideros, que eso ya lo ocuparía el libro de Apocalipsis. La Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos a lo largo de unos 1500 a 2000 años
en diferentes tiempos. Bueno, bajo la inspiración divina de Dios. Algunos de los autores serían profetas, sacerdotes, reyes, pescadores. Y entre los autores más populares tendríamos a Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, los apóstoles, Pablo. Sí, esos serían como los autores más conocidos. Hay libros que se desconoce quién es el autor. Y esto a mí me parece muy sorprendente porque em, a veces en las escuelas o en la universidad, si nos ponían a hacer una actividad y decían, bueno, grupos de 5, grupos de 10, grupos de 7 personas, y era difícil, para no decir que imposible, que pudiéramos coordinar una idea y que todos en el grupo estuvieran satisfechos y que nadie se sintiera desplazado o ignorado o no tomado en cuenta. Pero en la Biblia tienes más de 40 autores humanos en tiempos diferentes, en idiomas diferentes, em, que cuentan todos una misma historia y siguen todos una misma línea. Hablando de eso, la Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente: griego, hebreo y arameo. Y cada parte de la Biblia contribuye a un mensaje general coherente. Hay personas que dicen, no, la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice, sino que sigue una misma línea. Aunque los autores individuales, pues en su momento no sabían que sus textos se unirían en un solo libro. Y eso es sorprendente. Que 40 personas aproximadamente en diferentes lugares, diferentes tiempos, contextos históricos, épocas, idiomas, y después se uniera y todo continuara una misma línea y todo tuviera una misma línea y todos coincidieran. Casi que imposible. No sé a ti, pero esto de verdad me parece muy asombroso e interesante. Otros datos interesantes que podríamos decir es que la Biblia fue el primer libro impreso en Europa y fue la Biblia de Gutenberg, publicada en el año 1455, si no me equivoco. También la Biblia ha sido traducida a más de 2550 lenguas y la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Aparece varias veces en el libro Guinness World Records y asombroso, ¿cierto? Me parece a mí que es muy asombroso. Ahora bien, hay personas que no creen en la Biblia. Hay personas que dicen, no, yo no creo que la Biblia sea certera o que lo que la Biblia contenga, su contenido sea verdad. Y por eso simplemente no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Bueno, hay pruebas de que la Biblia es certera. La Biblia es considerada un libro avanzado para la época en la que fue escrito. Y hay pruebas científicas que confirman la veracidad y certeza de la Biblia. Como primera prueba y primordial tenemos en que la Biblia es inspirada por Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios no es un mentiroso. Dios no miente. Ahora bien, tal vez esta prueba sea un poco nula o no sea una prueba certera para alguien. Así que vamos a también a traer aquí y a estudiar un poquito pruebas más contundentes, si así tú lo quieres ver. Como segunda prueba tenemos, la Biblia habla de la creación del mundo. Y ya aquí también algunas personas pueden diferir, consideran o creen otras cosas, pero la Biblia habla de la creación del mundo en el primer capítulo. Tú la abres y es lo primero de lo que la Biblia habla. La Biblia habla
del nacimiento de las diferentes lenguas. También en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, puedes leer de dónde nacieron las lenguas. Y bueno, otra prueba que tendríamos es que la Biblia habla de la forma de la tierra. Y estas ya pueden ser palabras mayores. Entonces, acá te quiero mostrar. La Biblia dice en Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En este versículo, la palabra o las palabras claves serían círculo de la tierra. Y es que 200 años después de los días de Isaías, Pitágoras dijo que la tierra era una esfera. Es decir, que la Biblia ya hablaba de la forma de la tierra 200 años antes, literalmente. En el libro de Job, capítulo 26, verso 7, dice lo siguiente: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. Y es que 3000 años científicos como Isaac Newton descubrieron que la tierra estaba suspendida sobre la nada. Y ya la Biblia 3000 años antes hablaba sobre esto. Por eso digo que la Biblia es considerada un libro muy avanzado para su época. Y estos versos comprueban la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de la Biblia, lo afirman. Y la ciencia también lo afirma. La ciencia también afirma la veracidad de la palabra de Dios y aquí lo estamos viendo. Estos versos no solo demuestran la veracidad de la Biblia, sino que también demuestran que la Biblia es inspirada por Dios, porque muchísimo tiempo antes de que como sociedad pudiéramos decir, entre comillas, que evolucionábamos y bueno, la ciencia evolucionó y se descubrieron estas cosas, ya Dios le había revelado a dos hombres o a más su creación. Ya Dios le había revelado a los hombres cómo son las cosas y cómo Él las creó. Y por eso digo que esto solo demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. Es un libro divino. Otra de las evidencias es que la Biblia habla del ciclo del agua. Y nuevamente, en el libro de Job, el capítulo 36, verso 27 y 28, habla del ciclo del agua. Bueno, se los voy a leer y acá dice así. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Espectacular y maravilloso. Esto es solo sorprendente. Y es que hace solo unos 200 años fue que se entendió bien el ciclo del agua, pero ya la Biblia lo hablaba y ya el Señor le había revelado cuál era el ciclo del agua. También contamos con evidencia histórica y arqueológica. Muchos descubrimientos arqueológicos han confirmado la existencia de personas, lugares, ciudades y eventos mencionados en la Biblia. Se podría decir que mientras los arqueólogos más excavan y excavan, más confirman la veracidad de la Biblia. Ahora bien, yo no soy científica ni arqueóloga, pero bueno, quería compartirte un poquito por si no conocías o por si tenías tus dudas sobre la veracidad de la Biblia. Estos son pequeños estudios que podemos hacer o pequeñas información que podemos obtener para verificar y rectificar que ciertamente tenemos al verdadero Dios y que ciertamente su palabra es viva y eficaz. Ahora bien,
¿Por qué leemos la Biblia? Y bueno, la Biblia nos enseña de Cristo. La Biblia es un manual de vida. A veces cuando compramos, qué sé yo, una lavadora, una nevera, una computadora, un portátil o un celular, pues todos esos electrodomésticos traen un manual de uso y dicen cómo usarlo, qué hacer en caso de, y vienen en varios idiomas y eso. Exactamente así es la Biblia. No es que Dios a través de la Biblia intente imponerte un estilo de vida, no, pero sí intenta guiarte y direccionar tus pasos hacia un mejor destino. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 y 17 dicen lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y me tengo que quitar el sombrero porque no se puede explicar mejor. Y ciertamente para eso es la Biblia. Es útil para enseñarnos. Nos enseña, a veces también nos corrige, por eso dice para reprender, para corregir y para instruir en justicia, en lo que es bueno, en lo que es de provecho. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que nosotros como hijos de Dios y como criaturas de Dios estemos capacitados, podamos estar capacitados para enfrentar todas las situaciones de la vida y para toda buena obra. Dios no nos dejó solos, sino que nos dejó un manual, nos dejó un mapa, nos dejó una brújula. Y ahí podemos encontrar respuesta a muchas de las situaciones eh, que podemos estar viviendo en la actualidad. En 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Como dije hace un momento, Dios no nos dejó solos, sino que aquí está su palabra. En ella podemos encontrar respuesta a situaciones y en ella podemos encontrar también respuesta a dudas, a situaciones que no sabemos cómo resolver. Esta palabra es nuestra guía. Para responder la primera pregunta con la que empezamos el podcast, ¿qué es la Biblia? Nuevamente, la Biblia es una guía, es un manual de vida. La Biblia es el regalo que Dios nos dejó para navegar la vida día a día. Y en la Biblia vas a encontrar dirección, vas a encontrar aliento, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar palabras de ánimo, vas a encontrar también palabras de corrección. También vas a encontrar consejos para el día a día. Uno de los libros que yo diría que es más fácil de leer o de empezar, si no sabes con qué libro empezar a leer la Biblia, pues se recomienda empezar con los Evangelios o con el libro de Hechos también. Pero un libro que es fácil de leer y corto y que también te enseña muchas cosas para el día a día, Proverbios. Proverbios tiene muchos consejos. Tiene consejos para los jóvenes, tiene consejos para los padres, tiene consejos para una mujer que está próxima a casarse, para una madre, para un hijo, tiene consejos hasta de finanzas. Proverbios es un libro muy fácil de leer, corto y que tiene mucha, mucha sabiduría en él. La Biblia es viva y eficaz. Es una palabra que nunca envejece. Y te lo puedo decir por experiencia propia. La verdad es que en mi corta vida,
porque bueno, todavía soy joven. En mi corta vida, a lo largo de ella he estado leyendo la Biblia y bueno, he tenido una relación personal con mi hábito de lectura de la Biblia y es que a veces la tomo, a veces me cuesta leerla, a veces no entiendo, pero poco a poco he ido aprendiendo a leer la Biblia, a cómo entenderla y a interpretarla. Y por experiencia propia te puedo decir de que las múltiples veces que la he leído, siempre encuentro algo diferente y siempre aprendo algo nuevo. Por eso te digo que la palabra de Dios no envejece, sino que siempre hay algo nuevo. Puede que ya hayas leído Génesis, pero te lo vuelves a leer y aprendes algo nuevo. Te lo puedo decir por experiencia propia. Puede que ya te hayas leído los Salmos, Proverbios, pero te los vuelves a leer y aprendes algo nuevo y dices, "Ah, cuando yo me leí esto, yo no le presté atención a esto, yo no sabía de esto". También me ha pasado, y por eso digo que la Biblia es viva y eficaz, me ha pasado que he estado en una situación, ya sea triste, feliz o en circunstancias de la vida, en una época de mi vida, y he abierto la Biblia y era justo lo que yo necesitaba aprender, necesitaba en ese momento, era justo esa palabra que yo necesitaba. Me estoy acordando de un momento específico en mi adolescencia donde pasé algo que me dolió y pasé una situación muy incómoda. Y un día dije, yo adolescente, no sé por qué, cosas del Señor. Un día dije, bueno, vamos a ver, voy a leer. Abrí los evangelios, me acuerdo del libro de Lucas, y la palabra que estaba ahí era para mí. Era justo lo que yo estaba viviendo y bueno, ese tipo de situaciones solo te sacan lágrimas. Y yo, Señor, tú estás aquí, tú me ves, tú sabías que yo necesitaba esta palabra. Y es que el Señor Jesús, nuestro Dios, Él también habla a través de la Biblia. Por eso es viva y eficaz. Nunca envejece, nunca pasa. La moda pasa, la fama pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Sino que siempre, siempre vas a aprender algo nuevo y siempre Dios va a tener algo que enseñarte por medio de la Biblia y por medio de su palabra. Él nos dejó este libro y todas las palabras que están en este libro son necesarias y son importantes. No hay palabra más ni palabra menos. El Señor puso lo justo y necesario para que pudiéramos alimentarnos y sustentarnos en esta época, en este mundo. Yo te invito a que abras la Biblia y si no sabes, nuevamente, cómo empezar a leer la Biblia, y empieza por los evangelios. Si sientes que los evangelios todavía son libros muy densos para ti y no tienes el hábito de la lectura, bueno, empieza por Proverbios. Son sencillos, digeribles y tienen mucha sabiduría, la verdad. Si no tienes una Biblia en casa, no pasa nada, no te angusties. Gracias a la tecnología, pues hoy podemos descargarnos en la App Store, Play Store, lo que tú tengas, te puedes descargar una Biblia y empezarla a leer poquito a poquito. Si no eres mucho de leer, porque todavía no tienes el hábito en general de leer libros, de leer la Biblia, hay aplicaciones en donde está la Biblia audible en formato de audio. Eso también te puede ayudar. Créeme que yo a veces, a pesar de que a mí me gusta mucho leer libros y eso, yo hay veces que pues no puedo por mi tipo de trabajo tener la Biblia en la mano y hacer mi trabajo al mismo tiempo, pero digo, quiero escuchar. Entonces la pongo en versión audio y voy escuchando y me voy alimentando. No creas que Dios se va a ofender porque no la estés leyendo en físico, sino que en ese momento la estés leyendo. Bueno, la estés escuchando, mejor dicho. Hay solución hoy en día para todo y no hay excusa. No hay excusa. Te invito a que si te cuesta mucho la Biblia y has intentado aproximarte o empezar o iniciar en el mundo de la lectura de la Biblia y no has podido, te invito a que le pidas a Dios
sabiduría. Y le digas, Señor Jesús, yo quiero aprender más de ti. Y tu escritura es una forma de aprender más y más de ti, de conocerte. Me quiero acercar. La verdad es que me parece muy densa, no la entiendo, no comprendo muchos términos. Ayúdame y dame sabiduría. Y créeme que Dios te va a dar la sabiduría para leer la Biblia y para entenderla. Y Él te irá revelando cositas y te irá mostrando. Esto es así, esto es así, de a poquito en poquito. Y sin más que decir, la invitación para este episodio es a que empieces a leer la Biblia. Este fue todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que haya sido de bendición espiritual para tu vida. Ese es mi más grande deseo. Sin más que decir, chao.